Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto pues saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía, el que usted nos brinde la oportunidad de acompañarle a lo largo del día con una programación que exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar la jornada meditando en la palabra del Señor. Y como lo hemos estado haciendo en los últimos programas, amado hermano, hemos estado meditando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Esa segunda venida que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y que hemos estado reflexionando y meditando en algunos pasajes, amado hermano, y hemos podido platicar, conversar, ¿verdad? Impulsarle a que usted también medite en los textos para que se dé cuenta de que la segunda venida del Señor, así como la primera, se va a manifestar en etapas, en fases, en ciclos, o que hay ciertas situaciones que deben de acontecer para que en su cumplimiento sucesivo o en su cumplimiento simultáneo, porque hay eventos que se van a llevar al mismo tiempo, la manifestación del Señor Jesucristo se concrete. Y es un tema, amado hermano, pues que definitivamente tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento, porque hay una serie de eventos que acontecen alrededor, amado hermano. Y pues obviamente nos falta un buen tramo que reflexionar y meditar con ustedes para ir entresacando esas perlas preciosas que ayuden a alimentar nuestra fe y que nosotros podamos continuar y perseverar hasta la venida del Señor. Y bueno, le comentaba que nosotros estamos leyendo en este momento las cartas de Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia que el Señor estableció en Tesalónica por la obra que el apóstol Pablo estuvo realizando ahí, guiado por el Espíritu de Dios, sin lugar a duda. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo pues es el apóstol misionero, es el apóstol que el Señor llamó para poder ir a muchas regiones a predicar el evangelio del Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y entre las visitas que él realizó en el Asia Menor está la que hizo a Tesalónica, donde en el capítulo 16 del libro de los Hechos podemos tener más detalles al respecto de la obra que el apóstol Pablo realizó en ese lugar. Y les he comentado, amado hermano, en 2 programas ya, que la carta de Pablo a los tesalonicenses es cronológicamente la primera que él escribe, con el propósito número 1 de afirmar a los creyentes acerca de la doctrina que se le había enseñado a ellos, y también pues fortalecer, amado hermano, la enseñanza que él efectúa en ese lugar sobre el regreso del Señor Jesús. Obviamente, amado hermano, ya pasados los años, pues esta carta también ha quedado para la iglesia en general, para que nosotros extraigamos de las 14 epístolas que existen, que yo le atribuyo la carta de los hebreos,
al apóstol Pablo. Entonces, para mí él tiene 14 cartas en el Nuevo Testamento, aparte de las que hizo de las que hizo el apóstol Pedro, de las que hizo el apóstol Juan, de las que hizo Santiago, de las que hizo Judas. Aparte de esas cartas de los 4 evangelios y del libro de los Hechos. Entonces, tomando en consideración que el Nuevo Testamento tiene 27 libros que lo conforman, la mitad, poco más de la mitad de los mismos, fue escrita por el apóstol Pablo. Es decir, el Señor utilizó al apóstol Pablo para escribir estas instrucciones que están para la iglesia. Realmente, amado hermano, tenemos que saber que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, le escribe a todas las iglesias que en ese momento empezaron a conformarse por gentiles, como les comenté en el programa anterior o en uno de los programas anteriores. El apóstol Pablo llega a un momento en que se enfrenta con la iglesia, ¿verdad? No con la iglesia de Cristo, sino con la sinagoga de los judíos, mejor dicho, con la sinagoga de lo que era la gente de su país. El apóstol Pablo, cuando encontraba una sinagoga, entraba ahí, y cuando le cedían la oportunidad de enseñar la palabra, pues él mostraba a través de las escrituras que Jesús es el Mesías prometido. Él es el Mesías, como le dicen los hebreos, el Salvador, el ungido. Y llegó un momento en que fue tanto el celo de los judíos que lo empezaron a perseguir, querían matarlo. En muchos lugares donde él estaba predicando el evangelio, donde había predicado el evangelio, cuando llegaron los judíos que lo estaban persiguiendo, lo difamaron, alborotaron a muchas poblaciones, en algunos casos para que apedrearan al apóstol Pablo, para que apresaran al apóstol Pablo, para que persiguieran al apóstol Pablo, y él precisamente lo deja ver en su testimonio escrito que está en las cartas que también hoy tenemos a nuestras manos. Ahí vemos que él fue víctima de persecución, de azotes, de encarcelamientos, y de hecho en el capítulo 16 del libro de los Hechos, como le he mencionado, pues Pablo fue azotado y fue encarcelado porque se hizo un alboroto en la ciudad a causa de la predicación del evangelio. El evangelio tiene poder, el evangelio conmueve los cimientos, el evangelio derriba las estructuras y los paradigmas, y pues lleva la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es Jesús, la verdad es Jesucristo. Así que estamos leyendo esa carta de los tesalonicenses, y vamos a leer las dos cartas, amado hermano, porque en ambas cartas el apóstol hace resumen para la iglesia de hoy también acerca de la venida del Señor y las facetas, las fases, las etapas, los ciclos que se deben de cumplir para que esto se dé. En el programa anterior leímos el capítulo número 1 del libro de la carta de Pablo a los tesalonicenses, y pues rescatamos, amado hermano, la importancia de la obra de la triunidad de Dios, ¿verdad? Esta carta nos recuerda de la triunidad de Dios, y está hablando a lo largo de los capítulos, como vamos a verlos, que la intervención de Dios Padre, la intervención del Hijo, ¿no?, de Jesucristo, y la intervención del Espíritu Santo, así como aparece en esta carta. Y vemos entonces, amado hermano, en el capítulo número 2, vamos a leerlo en estos 20 versos. El apóstol nos va a hablar acerca de la obra del ministro. Se lo voy a resumir así, porque de eso es lo que vamos a hablar, de la obra del ministro que debe de preparar a la iglesia para el encuentro con su Señor. Y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, sino que fuimos amables entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de manos de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de manos de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos sean salvos. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo un recordatorio del comportamiento de él como ministro a cargo de una congregación. Vemos, amado hermano, que él pues procuró siempre que en los lugares a donde el Señor lo había enviado a predicar la palabra hubiese un fruto que recoger para ofrecerlo a Dios como primicia, como
ser de bendición en medio de la situación. Procuraba donde el Señor le enviaba a hacer la obra que hubiera un fruto para ofrecerlo como primicia a Dios. En Tesalónica no fue la excepción. Tesalónica fue un lugar donde él estaba predicando el Evangelio y estaba mostrando y llevando el mensaje de la verdad. Aquí, amado hermano, él también hace del conocimiento de la iglesia que él ha padecido y que fue ultrajado, es decir, que fue dañado, que fue lastimado en Filipos, y que eso fue del conocimiento público, ¿verdad? No fue algo que él ocultó o que fue hecho en secreto, sino que obviamente toda la población supo que él había estado ahí, que había estado predicando el Evangelio, que había sido detenido, que había sido aprisionado, que había sido azotado y que posteriormente fue liberado, ¿verdad? Cuando él indicó que se le había arrestado y castigado sin antes haber sido sometido al proceso que todo ciudadano romano tenía derecho, porque Pablo, por haber nacido en Tarso, él era considerado ciudadano romano. Era judío, era del pueblo de Israel, pero en el tiempo en que él nació, amado hermano, por la ciudad donde él había nacido, aunque era de padres judíos, era considerado un ciudadano romano. De igual forma, cuando una pareja de guatemaltecos, por ejemplo, se va a los Estados Unidos y la hermana da a luz allá, el niño se considera estadounidense de nacimiento, pues de esa manera, de ese símil, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era considerado un ciudadano romano desde su nacimiento, y por lo tanto la legislación romana lo protegía a él. Él tenía que ser sometido al debido proceso, que es un término que hoy actualmente utilizamos y que también se toma de la legislación romana, aunque en la ley de Dios, pues claro que está también, amado hermano. Usted sabe que nadie puede ser juzgado sin el testimonio de 2 o 3 personas. Eso lo estableció Dios mismo, ¿verdad? Nunca se iba a aceptar una acusación solo de boca de una persona, tenían que haber testigos, obviamente, y entonces el derecho ha tomado varias normas de la ley de Dios, y eso ha sido impuesto en casi todo el mundo. Entonces él tenía derecho a un debido proceso, pero no fue así. Entonces, amado hermano, aquí vemos primero que los ministros, primero nosotros tenemos que ir limpiando nuestra mente de que los ministros que predican verdaderamente el Evangelio están libres de situaciones, están libres de pruebas, están libres de luchas, bajo ningún punto de vista, amado. Los ministros de Dios siempre van a padecer, van a tener alguna circunstancia, alguna oposición, alguna situación ahí que les impide o que va a tratar de impedir que ellos realicen la obra de Dios. Y pues obviamente el apóstol Pablo es transparente y él está recordándole a los hermanos de Tesalónica de que él pues ha padecido por causa del Evangelio. De hecho, él cuando el Señor Jesucristo se manifestó a su vida en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y usted lo puede leer, y el Señor se lo vuelve a repetir con claridad a Ananías, que fue la persona que Dios utilizó en ese momento para que fueran a orar por el apóstol Pablo, y que fuera la persona que lo bautizara y la persona que en ese momento, como representante de la iglesia de Dios, lo recibiera. El apóstol Pablo sufrió por el Evangelio. Y el Evangelio, amado hermano, demanda de nosotros responsabilidad y demanda compromiso. Viene a mi mente que al Señor Jesús lo llamaban siempre un instrumento del diablo, lo llamaban Baal, Zebul, dice que él hacía las obras por el poder de Satanás. Y entonces él
le dijo o le enseñó a sus discípulos, amado hermano, de que si a él le habían faltado el respeto, cuánto más nos le iban a faltar a los discípulos, a todos aquellos que estuviéramos haciendo la obra de igual forma como lo está haciendo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús obviamente realizó con verdad la obra de Dios y se esforzó en realizar todo aquello que Dios le estaba solicitando. El Señor Jesús se esforzó continuamente en agradar al Padre. Se esforzó en manifestar el reino de Dios. Y obviamente cuando el reino de Dios se manifiesta, amado hermano, hay oposición, hay lucha, hay batalla, hay pelea. Pero el punto que yo quería platicar con ustedes y que sí le pido, amado hermano, que nos quitemos de la mente es que el ministro está exento de problemas. No, el ministro va a pasar por situaciones y por eso en este punto, amado hermano, tal vez yo quisiera insistir, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que nunca dejemos de orar por los ministros de Dios, por aquellos que el Señor ha llamado a su servicio. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus luchas, amado hermano. Los ministros también tienen familia, los ministros también tienen necesidades, pasan por hambre, pasan por sed, necesitan un lugar para vivir, necesitan vestimenta, amado hermano, y pues su familia, amado hermano, hasta el día de hoy todos y cada uno de los que estamos en este mundo somos seres humanos, por lo tanto estamos propensos a enfermedades, estamos propensos a lesiones, estamos propensos a situaciones en el cuerpo y las familias de cada persona también están sujetas a situaciones de enfermedad o a situaciones de lucha y por lo tanto los ministros también necesitan acudir a los médicos, acudir a los abogados, acudir también a los servicios de educación, etcétera. Y todas esas cargas, amado hermano, tanto las personales como las de la congregación, generalmente afectan a los ministros. Y por eso yo quiero invitarle a pedirle que siempre pongamos en oración a los ministros, que nos ocupemos de los ministros, amado hermano, que también nosotros tengamos esa delicadeza de preguntarles cómo están, si se encuentran bien, que les demos una llamada, no para estarles pidiendo, ¿verdad, amado hermano, solamente, sino también para darle apoyo, para darle una palabra de aliento, para orar por él, porque como le digo, sí, yo sé que los ministros deberían de tener comunión constante con Dios y la tienen, amado hermano, en la búsqueda constante para poder transmitir la palabra, pero también necesitan el cariño porque no dejan de ser hermanos en la fe. Tienen autoridad, claro que sí, pero también son hermanos en la fe y por lo tanto debemos ocuparnos de él. Y por lo tanto acá, entonces ya Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Él está aclarando, amado hermano, y está haciendo ver que la obra que él realizó en ningún momento fue para cautivar o para engañar a las personas de Tesalónica, sino que al contrario, fue para mostrarles la verdad. Y por ello, amado hermano, el otro punto que tenemos que tener claro y que es la figura que estamos viendo acá, lo que nosotros tenemos que analizar, amado hermano, es que hoy en día hay personas que se llaman a sí mismos ministros, que están pregonándose a sí mismos como enviados de Dios, como mensajeros de Dios, pero la exhortación, el mensaje que ellos realizan no es puro y no es con verdad, sino que al contrario, amado hermano, lo están haciendo para un beneficio propio. Y están procurando exaltarse a sí mismos, están procurando ponerse por encima de los demás, y eso causa la desviación de la iglesia. Uno de los grandes problemas que la iglesia hoy en día tiene, amado hermano, y por lo cual estamos motivando a través de esta enseñanza, es que nosotros afirmemos nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, entre los dones que Él da,
está el del discernir, el del discernimiento, el de precisamente poder juzgar las cosas, pero espiritualmente, amado hermano. No con carnalidad, porque lamentablemente el ser humano a veces juzga con demasiada carnalidad, pero nosotros tenemos que juzgar las cosas espiritualmente. Y nosotros verdaderamente, con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra dependencia del Espíritu Santo, vamos a poder determinar si efectivamente la enseñanza que se nos está dando es de acuerdo a lo que Dios quiere o es de acuerdo a un propósito personal del que se dice ser ministro. Tenemos que esforzarnos, amado hermano, en tener comunión con el Señor, porque entre las otras cosas que han estado sucediendo a la iglesia en los últimos años es que ha caído mucho acomodamiento, amado hermano. Ahora pues muchas personas ya no llevan su Biblia o ya no la leen o han tenido en algún momento cierta dependencia de los dispositivos electrónicos. Pero déjeme decirle, amado hermano, que debemos de tener cuidado, porque muchas veces la información que circula en el internet es verídica. Hay muchas personas que han bajado aplicaciones, yo mismo también he tenido esa mala experiencia de que a veces uno recoge el material supuestamente bíblico de algunos lugares y los empieza a utilizar, y cuando uno no ha tenido esa disciplina, amado hermano, de ir y leer la Biblia en papel y haber tenido esa bendición de Dios de poder invertir en la versión de la Biblia en papel y haberla comprado en un lugar donde venda pues precisamente la Biblia para la propagación de las buenas nuevas, resulta que las escrituras a veces son mezclas o no traen, amado hermano, el texto como está en la versión escrita, y mucha gente ha utilizado esas versiones, ha utilizado esos pasajes, ha utilizado ese material para infundir doctrinas erróneas. Entonces, amado hermano, la invitación es también a que nos esforcemos a profundizar en la lectura de la palabra, como lo he mencionado en otras ocasiones y lo voy a seguir mencionando mientras tenga esa oportunidad, esa bendición. La responsabilidad en la iglesia es compartida, amado hermano. Es responsabilidad del ministro que está enseñando, pero también es responsabilidad de la oveja que está recibiendo. Nosotros estamos aún en un país, en un continente donde en la gran mayoría de los países todavía hay libertad de poder adquirir la palabra del Señor, de poder adquirir material bíblico de entidades que son responsables en el manejo del texto, ¿verdad, hermano? Nosotros en Guatemala contamos con una entidad como la Sociedad Bíblica que se encarga de precisamente estudiar los manuscritos, accesar a los mejores manuscritos disponibles y hacer traducciones que transmitan con fidelidad el mensaje de Dios, y ellos se hacen responsables, amado hermano, de lo que se está publicando. Pero como le repito, a veces ya en los medios magnéticos, en el internet, en las aplicaciones, a veces las personas ya no toman ese cuidado porque no hay una supervisión, porque no hay un ente revisor, un ente que pueda respaldar y decir que el texto es así. Y lamentablemente, amado hermano, nosotros también hemos caído en no valorar la palabra de Dios. Nosotros pensamos que si nos piden una cantidad de dinero para accesar al material bíblico, nosotros pensamos que están comercializando la palabra de Dios, pero déjeme decirle que no es así, amado hermano. Ya conociendo a profundidad el proceso de la impresión de la palabra de Dios, nos damos cuenta
de que sí lleva demasiadas horas hombre, en cuanto a la traducción, en cuanto a la revisión, en cuanto a levantados de texto, en cuanto a impresión, en cuanto a cuadernación, en cuanto a llevar la Biblia, producirla ya en un material que ya esté accesible y trasladarla a los diferentes puntos, amado hermano. Todo eso representa recursos, y las sociedades bíblicas no están comercializando, sino que ellos están haciendo lo posible de difundir el mensaje de la palabra de Dios, pero están solicitando, ¿verdad?, nuestra ayuda para que el precio que a veces le ponen a las Biblias es nada más simbólico, hermano, no representa realmente el costo de impresión de una Biblia, de todo lo que conlleva, sino que lo hacen para el propósito de seguir difundiendo el mensaje. Entonces, le menciono esto porque a veces cuando se quiere adquirir los materiales electrónicos que tienen respaldo, pues obviamente los hermanos piden una ofrenda para recuperar, hermano, parte de lo que se ha invertido en la difusión del mensaje de la palabra de Dios. Y muchas de estas entidades operan pues prácticamente por fe, hermano, porque Dios las sostiene, pero verdaderamente son pocos los hombres y mujeres que reconocen todo esto trabajo que aquí se lo estoy mencionando, no con el propósito, hermano, de obtener un beneficio, sino que al contrario, hacer conciencia dentro del pueblo de Dios que hay personas que han invertido su vida para que nosotros, cuando leamos el material, lo hagamos con la mayor claridad y transparencia. Y todo esto viene porque la iglesia se ha acomodado, hermano, y a veces los ministros también han caído en ese juego, que bajan las versiones, no las revisan, no se percatan del texto, y a veces publican cosas, las proyectan en sus pantallas y no se percatan o no profundizan en ver si efectivamente ese es el texto vigente. Entonces eso ha dado pie a que mucha gente se vaya en pos de doctrinas erróneas o en malas interpretaciones del mensaje. Y si a eso le añadimos que hemos descuidado nuestra comunión con el Espíritu Santo, si a eso le añadimos que muchos cristianos, amado hermano, y utilizando el término cristiano con todo el respeto que se merece, ni siquiera leen la Biblia, amado hermano, o se proponen como una ofrenda a Dios, por decirlo de esa manera, o de tener un compromiso ante Dios, de leer la Biblia. Entonces, amado hermano, a veces solo leen algunos pasajes aislados, no leen los contextos, no leen la secuencia. Tú le mencionaba en el programa anterior que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen empalme, amado hermano. Llevan secuencia, llevan correlación, llevan una misma línea. No podemos entender el Nuevo sin el Antiguo, ni tampoco vamos a poder ver el cumplimiento del Antiguo si no vemos el Nuevo Testamento. Entonces, amado hermano, cuando nosotros solo vemos cosas aisladas, muchas veces podemos caer en error, en confusión y en error. Entonces, amado hermano, el ministro, como le digo, el ministro tiene responsabilidad, pero la oveja también. Y nosotros tenemos la bendición de accesar hoy a las Biblias en muchas versiones, en muchos formatos, y nosotros deberíamos de comprometernos a estudiar delante de Dios, no delante de ningún hombre, hermano, tampoco yo lo estoy forzando, yo lo estoy invitando a que usted haga ese compromiso con Dios, no conmigo, que lea la palabra, que la estudie, que la profundice, y que pues, si usted tiene dudas, pues pregúntele a su ministro con confianza y con respeto, como siempre se lo he dicho, ¿verdad? No es que porque él es el ministro lo vamos a tratar mal, no, sino con todo respeto que él se merece, decirle, hermano, fíjese que yo estoy leyendo la palabra, o dándole seguimiento al mensaje que usted dio tal día en el texto. Cuando usted mencionó tal texto, fíjese que yo encuentro, de acuerdo a este texto, a este texto, a este otro texto, a este contexto, lo siguiente, y se lo expone para que él pues también comparta y nos enriquezca con la sabiduría que Dios le ha dado, o bien que también él pueda decir, bueno, sí, posiblemente me confundí o dije algo que no sabía.
Pero la responsabilidad debe ser compartida, amado hermano. No se la podemos dejar solo al ministro, sino que también nosotros vamos a ser demandados. También vamos a ser juzgados por lo que oímos y lo que hicimos con esa palabra que oímos. Entonces acá el apóstol Pablo dice, no, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y esto, como le repito, amado hermano, es una exhortación, ¿verdad? Que nosotros verdaderamente veamos lo que el Señor nos está diciendo. Y acá nosotros debemos de entender que el evangelio no es para agradar a los hombres. Nosotros debemos del evangelio agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio, verdaderamente, el mensaje del evangelio, amado hermano, nos confronta. Dios, yo entiendo que Dios le ha dado a cada ministro una gracia. Y a través de esa gracia que le da, cuando él transmite el evangelio, confronta al pueblo de una manera en la que Dios le ha dado a cada quien poderlo hacer. Pero si nosotros lo vemos fríamente, amado, el evangelio es confrontativo. El evangelio nos muestra la realidad de las cosas, y cuando nosotros somos confrontados con esa realidad, nuestra vida tiene que cambiar. Pero cuando nosotros estamos utilizando el evangelio de Dios, no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres, lo que nosotros vamos a tener, perdone usted la expresión, vamos a ser porristas cristianos. Porristas que solo van a querer a usted levantarle el ánimo, hacerle sentir bien por un momento, pero después usted se va a desinflar, y eso es lo que ha pasado. Personas que el domingo pues, son animados por un coach, porque ahora les dicen así, coach cristiano a los ministros, les dicen líder de entrenamiento, les dicen otra serie de nombres, amado hermano, que verdaderamente no los quiero mencionar, porque verdaderamente degradan lo que Dios verdaderamente estableció. Pero sí nos lleva a pensar, ¿será que nosotros cuando predicamos el evangelio, estamos haciendo para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Porque nosotros, amado hermano, tenemos que predicar el evangelio para agradar a Dios. Y el evangelio de Dios, como lo repito, nosotros lo analizamos, es un evangelio que nos confronta. Aquí dice claramente que es Dios el que prueba los corazones, y que Dios fue el que aprobó a Pablo, y en este caso a Silas, a Timoteo y a todos los que lo acompañaban, a predicar ese evangelio. Ese evangelio que cuando las personas lo escuchaban, pues seguramente en algún momento los incomodó, pero que cuando ellos, con ese redargüimiento que da el Espíritu Santo cuando se está exponiendo la palabra de Dios, porque eso lo vamos a ver aquí también, amado hermano, que el Espíritu Santo es el que obra conjuntamente cuando se está predicando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se está predicando, la verdadera palabra de Dios se está predicando, el Espíritu Santo está a la par, como es el concepto del Paracletos, cuando el Señor le llama el Consolador, que nosotros así vemos la traducción que está en las diferentes Biblias, cuando el Señor manda al otro Consolador. Verdaderamente la palabra griega que habla del Consolador es del Paracletos, y el Paracletos está al lado, es alguien que está a la par, con una función específica, por supuesto. Por eso también se le llama al Espíritu Santo abogado, porque una de las personas que está a la par de uno muchas veces es el abogado, cuando lo están defendiendo a uno. Cuando uno está en una atención médica, el que está a la par es el médico, pues, pero el Espíritu Santo en este caso concreto, él está a la par de la exposición de la palabra de Dios, redarguyendo al hombre, tocando el corazón, haciéndole que se contriste y que verdaderamente vea que es Dios el que le está hablando, no es el hombre. O sea, Dios utiliza al hombre, claro que sí, pero es la palabra de Dios. Y dice acá
que una de las formas en que nosotros podemos, amado hermano, verdaderamente discernir si lo que estamos recibiendo es o no del Espíritu es lo que está aquí en el verso 5, que dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, palabras aduladoras, palabras que estén queriendo levantar nuestro ego. Yo creo que mucha gente a veces lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando cuentan por ahí, ¿verdad? Y incluso hasta anécdotas, ¿verdad? Que aparecen los niños y empiezan a decir, ay, que hice el papito más chulo, más lindo del mundo, mi papito hermoso, mi papito lindo, ¿quieres café? ¿Quieres agua? Te traigo tu cobija, te traigo tus pantuflas. Cuando usted empieza a ver una actitud así, usted sabe que algo quiere. Entonces ella le dice, bueno, ¿qué querés o qué hiciste? A una de las dos cosas. O quiere algo, o le está suavizando el corazón porque ya sabe que le van a contar algo que no le va a agradar. Pues de esa manera aquí el apóstol dice, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos, es decir, para promocionarnos, y vendernos ante ustedes y obtener de ustedes un beneficio. Eso es lo que el apóstol Pablo está comentando. Hay muchos ministros hoy en día, pseudo ministros o llamados ministros, le voy a decir mejor, o autoproclamados ministros que dicen siempre en mí porque yo soy buena tierra, siempre aquí porque yo soy buena tierra, porque en la siembra que usted realice en mi ministerio, el Señor a usted le va a dar una producción del 100%. Entonces, amado hermano, cuando usted está viendo ese tipo de situaciones donde ya no hay la motivación de que el mensaje de Dios sea pregonado y que verdaderamente sea transformador de las vidas, sino lo que hay es un mensaje que tiene como propósito obtener un beneficio, obtener una ganancia, entonces ahí usted se tiene que alejar. También dice aquí que ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, fíjese, amado hermano, que acá la palabra que se utiliza o que el apóstol menciona es apóstoles en plural. Está diciendo que habían varios, ¿verdad?, con él. Y cuando usted lee el inicio de la carta, pues está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, o sea que los tres eran considerados apóstoles. Pero no vamos a entrar en ese punto ahorita, sino lo que yo quiero dejar en su corazón es que a pesar de que ellos eran los que habían llevado las buenas nuevas del evangelio, que habían fundado la iglesia, si usted me permite esa expresión para que vayamos entendiendo el concepto, que habían formado la iglesia, que habían fortalecido la iglesia, que la habían hecho crecer, ellos nunca estuvieron anunciando el evangelio con el propósito de que la iglesia de Tesalónica o la iglesia de los tesalonicenses los mantuviera, ¿verdad? Aquí dice que a pesar de que él tenía ese derecho como ministro, y lo vemos en otras cartas, él lo menciona, ¿verdad?, es que como apóstoles de Cristo, pues como obreros, los obreros no son llamados a su propia costa, es decir, que agricultor no come del fruto del campo y que persona que cuida el rebaño no se alimenta de la leche del rebaño. Por ejemplo, lo que está diciendo es, si yo sembré en la espiritual en ustedes, no será mucho pedir cosechar en lo material yo. Pero él nunca utilizó eso, ¿verdad? O sea, él nunca tuvo como propósito predicarse a sí mismo ni obtener un beneficio de la predicación, sino que al contrario, el propósito de él era mostrar las buenas nuevas del evangelio, para conocer el evangelio de Dios. Y por eso dice aquí que él no buscaba la gloria de los hombres. Hay mucha gente que hoy eso es lo que busca. El ministro busca que la gente diga, oh, qué tremendo el mensaje, oh, qué tremendo esto. Y pues sí, hay momentos en que definitivamente, amado hermano, el Señor utiliza a los ministros
poderosamente, porque no lo vamos a dejar. Muchas veces Dios nos habla claro, concreto, directo a través de los ministros, pero es el mensaje de Dios, amado hermano. El ministro solo fue un vaso. Y nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Que el ministro es un vaso que merece nuestro respeto, pero si ya el ministro, después de haber predicado, ya empieza a decirle, ya veo cómo predica, ya veo cómo Dios me usa, entonces ese está buscando su propia gloria, no la gloria de Dios. Y debemos entonces, amado hermano, tener ese discernimiento. Acá también nos dice del cuidado que él tuvo como ministro, dice, sino que fuimos, en el verso 7, sino que fuimos amables entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Amado hermano, el apóstol Pablo tiene claro que él no es el dueño de la iglesia. Por eso la nodriza es una persona que cuida hijos ajenos. Eso es lo que quiere decir una nodriza, pues, una nana, o una persona que tiene la confianza de la mamá, la confianza del papá, para criar al muchacho o a los niños. Pero esta persona tiene que saber que los hijos no son de él, no son de ella. Y nosotros, los ministros, tenemos que tener claro que la iglesia no es nuestra, es del Señor. Usted es propiedad del Señor, usted es hijo del Señor. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de tratarlo a usted, pero también usted debe recordar y tomar nota que así como usted es hijo del Señor, los ministros también somos hijos del Señor. Y por lo tanto debe haber respeto mutuo. Y saber que es Dios, nuestro Padre, el que va a demandar cuentas o de usted por el trato que le dio a un ministro, o de mí, de un ministro hacia una oveja. El trato que le dio el ministro a la oveja o el trato que le dio la oveja al ministro, ambos van a ser demandados por Dios. Dice aquí, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. El ministro, amado hermano, tiene que también tener esa responsabilidad de dar lo que Dios le da. No buscar, no trasquilar, ¿verdad? A veces las ovejas sí necesitan ser trasquiladas, amado hermano, por una rutina de limpieza, ¿verdad? Por una rutina de que no se enfermen, pero no tampoco trasquilar en el sentido de quitarle a lo que es suyo y dejarle en la calle, ¿no? Entonces aquí el ministro da de su tiempo, da de su amor. Entonces la pregunta que usted debe hacer es: ¿el ministro, yo estoy recibiendo amor del ministro o solo estoy atendiendo las necesidades del ministro? Esas son las cosas que debemos hacer. ¿Y por qué es importante eso, amado? Voy a ir concluyendo o ir dejando aquí algunas semillas porque el tiempo me está avanzando muy rápido. Pero estamos hablando de esto, amado hermano, porque el ministro tiene mucho que ver en la formación de las ovejas, en la formación del pueblo de Dios, en la espera del Señor. Porque muchas ovejas, cuando se sienten lastimadas, muchos de los hijos del Señor se sienten lastimados, se sienten heridos, ya no perseveran, amado. Y Pablo les está haciendo ver de que él, cuando estuvo a cargo de la iglesia, porque estuvo un tiempo ahí, como le dije, repito, fundó la iglesia, la estableció, le predicó, le enseñó, la hizo crecer. Pero también llegó un momento en que él tuvo que partir y tuvo que delegar. Y como pasa en todas las congregaciones, ¿verdad? Amado hermano, a veces invitan a un ministro, llega un ministro de improviso, uno que dice ser ministro, y lo que hace muchas veces es herir al rebaño, lastimar al rebaño, apartar al rebaño, separar al rebaño o robar ovejas del rebaño. Entonces a veces hay ministros que no tienen ese cuidado. Y el ministro aquí, Pablo, pues precisamente, amado hermano, está haciendo ver la responsabilidad que como ministro tuvo. Entonces, amado hermano, bueno, le voy a dejar aquí ahí que lea usted y continúe meditando en la obra del ministro. Para que usted reflexione, medite y vea si la obra que el ministro está haciendo entre ustedes
verdaderamente lo está guiando al Señor o lo está apartando del Señor. Pero ya avanzando un poquito más hasta el verso 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de manos de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de manos de los judíos. ¿Qué están recordando aquí el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo está recordando, amado hermano, que el mensaje, por ejemplo, cuando se estuvo dando en Israel, no tuvo aceptación. La cúpula, la élite del sumo sacerdote, de los fariseos, de los escribas, se negó rotundamente a aceptar a Jesús como Mesías, como Salvador. Hay una corriente, amado hermano, hay un grupo ahora que dicen que el Señor nunca pregonó que Él era el Mesías. Y fíjese, amado hermano, que suena tan espiritual cuando ellos lo plantean, pero ya cuando uno verdaderamente lee el Evangelio se da cuenta de que Jesús sí mencionó que Él era el Mesías. Por ejemplo, Él dijo en el Evangelio de Juan, está en sus palabras, Él dice: bueno, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, le dijo. Pero si no me creéis a mí, creed las obras que yo hago, porque las obras que yo hago son las obras que Dios me mandó. Entonces, ¿qué le estaba diciendo él a los dirigentes? Pues que él tenía la autoridad de Dios, que él era el ungido de Dios para hacer esas obras. El ungido es el Mesías, pues. Lo que pasa es que todos tenían el concepto de que él iba a venir como un rey majestuoso, poderoso, liderando un ejército para liberarlos. Y efectivamente esa figura sí se va a dar, amado, pero hasta en Apocalipsis 19, hasta el final. Pero en la primera venida él no venía así, él venía manso y humilde. Y fíjense que pensando en eso, amado hermano, en la profecía de Zacarías 9:9, yo estaba meditando y el Señor me conducía a que me recordara que cuando a Salomón, el hijo elegido, el que verdaderamente iba a ser el enviado, el sucesor de David en el momento ese de la escritura del primer libro de Reyes, del primer libro de Reyes, que es donde ya Salomón es coronado como rey, David lo manda a que lo monten en su mula, en su asno, en su pollino. No mandó que lo montaran en un caballo, no. Dice claramente que David solicitó que montaran a Salomón en su mula, en su asno, en su pollino, y que lo llevaran y pregonaran que él era el rey, el sucesor, el Mesías, el ungido, el elegido. Y la profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9, que se cumple en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde el Señor entra a Jerusalén en la semana en que Él tiene que morir. Él entra montado en una mula, en una bestia de carga, y lo proclaman como rey, como el hijo de David. Entonces, amado hermano, ahí estaba claro que él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Mucha gente, también los demonios, le decían: tú eres el hijo de Dios. Y todas esas historias, si usted me permite, todos esos relatos, todos esos informes llegaron a oídos de ellos. Y no puede ser que ellos después digan que el Señor no indicó quién era. Claro que lo dijo. Y de hecho, estaba leyendo y escuchando, porque constantemente trato de mantener comunión con la palabra del Señor, amado hermano. En el Evangelio de Mateo leí que cuando al Señor le hicieron ese juicio ilegal, por cierto, en la noche que lo arrestaron, en la madrugada, cuando a él lo estaban interrogando, le dijeron: dinos si tú eres
el bendito eres el ungido de Dios. Te conjuramos por Dios que tú nos digas si eres el Cristo. Y él dijo, lo soy. Y ellos sabían que ya bajo juramento, hermanos, les estaba diciendo que él era el Mesías, y aún así no le creían. Aún así lo desecharon, aún así procuraron su muerte. Por eso dice que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos sean salvos. Entonces, amado hermano, tenemos que tomar en cuenta que estos movimientos de oposición no son nuevos, siempre han estado. Y el propósito es que la gente no se salve. Entonces, amado hermano, esa lucha también nosotros la tenemos que discernir. Y entonces cuando nos empiezan a decir, no es que Jesús no es el Mesías, no es que Jesús nunca dijo que era el Mesías, no, lo que pasa es que Jesús nunca le habló a los judíos y por eso es que los judíos lo rechazaron. No, Jesús dijo quién era. Claramente había sido anunciado por los profetas, y aquí dice la escritura que los judíos mataron a los profetas. Ellos no quisieron recibir el mensaje de Dios. De hecho, mataron a Juan, y Juan es profeta, es sacerdote y es profeta, porque Juan es hijo de un sacerdote, es hijo de Zacarías, y Zacarías es sacerdote. Entonces Juan era de linaje sacerdotal, pero Dios y Jesús lo llaman profeta. Entonces Juan el Bautista, como nosotros le llamamos, era sacerdote y profeta, y lo mataron. Se sabe que le mandaron a decapitarlo. Y la oposición es para que el mensaje no se predique, para que la gente no sea salva. Y como les leí o se los he mencionado, amados hermanos, en Romanos 11:25 claramente está establecido que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces se va a acabar el paréntesis de gracia o la dispensación, como algunos le llaman, que es otro tema que primero vamos a estudiar. Cuando se acabe ese trato con los gentiles, entonces va a retomarse el trato con Israel, pero ya el trato de Israel ya va a ser en la tribulación y la gran tribulación. Entonces ese es el otro grupo que le mencionaba que estábamos corriendo en paralelo, ¿verdad? Porque les he mencionado que está la iglesia, que está compuesta por gentiles en su mayoría, Israel y el mundo. Los tres vamos corriendo a la par, solo que cada uno tiene diferente trato. El Señor tiene un trato ahorita con la iglesia. El premio es que va a ser arrebatada, va a ser tomada cuando la iglesia, la plenitud de los gentiles se complete. Va entonces a retomar el trato con Israel. Y el trato con Israel también va a incluir un trato para el mundo. Y cada uno tiene una situación diferente al final de los tiempos. Entonces, amado hermano, tenemos que tomar ese cuidado. Y voy a terminar con el verso 19 del capítulo número 2 que dice, porque la pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y cierra la interrogación de la primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces el apóstol empieza a mencionar en cada uno de los capítulos la venida del Señor. Y todo tiene como propósito pues llevarnos ahí, amado hermano. Por eso todas las instrucciones que el Señor está dando nosotros debemos de concatenarlas para que verdaderamente tengamos como fruto el poder ser arrebatados, el poder ser tomados y el poder ser llevados y poder entender con claridad las manifestaciones del Señor en su venida. Yo por eso le invito, amado hermano, que esté leyendo la carta a los tesalonicenses, para que cuando nosotros toquemos esos programas usted pueda llevar la secuencia o la motivación, que si usted no lo ha hecho, hágalo.
hágalo, amado hermano. Es que tal vez usted me dirá, es que hermano, ya he escuchado muchas prédicas de la venida del Señor y es que no se pone de acuerdo ni A, ni B, ni C, ni D, ni F, y al final yo mejor ya no pienso en eso. No, hermano, ese es precisamente el propósito del enemigo, que haya confusión en usted para que usted no esté preparado. Pero como le repito, la obligación, la responsabilidad es nuestra. El Señor ya dijo que va a venir. Nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y para estar preparados, el Señor nos ha dejado las herramientas, nos ha dejado su palabra por escrita, nos ha dejado su bendito Espíritu, y nosotros tenemos que pedirle al Señor el discernimiento para verdaderamente poder comprender, entender y prepararnos para que cuando Él venga, amado hermano, no nos alejemos avergonzados, sino que podamos participar con Él en ese día glorioso. Así que Dios le bendiga, amado hermano, que el Señor lo siga a usted fortaleciendo. Le invito a que, si el Señor lo permite, me acompañe en una próxima oportunidad donde vamos a continuar estudiando o leyendo estas cartas a los tesalonicenses, que nos van a estar guiando a través de toda la palabra, con el propósito de que nuestro entendimiento se aperture y podamos estar preparados para ese día glorioso de la venida de nuestro Señor. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que tenga una bendecida noche, y si el Señor lo permite, lo acompañaré en una próxima oportunidad en el estudio de la palabra de Dios. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.